Día 23. Confesiones de San Agustín. Libro 8. Estaremos compartiendo los capítulos del 5 al 8 con los siguientes temas: rivalidad de voluntades, los dos relatos de Ponticiano, impacta a Agustín el relato de Ponticiano, la crisis en el jardín de Casiciaco. Capítulo 5. Rivalidad de voluntades. A partir del momento en que tu siervo Simpliciano concluyó su relato sobre Victorino, sentí un inmenso deseo de imitarle. Este era el objetivo que se había propuesto Simpliciano al contarme el caso. Pero cuando añadió después el detalle de que en la época del emperador Juliano había salido una ley prohibiendo a los cristianos impartir la enseñanza de literatura y oratoria, y la actitud de Victoriano, quien, acatando esta ley, prefirió dejar la escuela de palabras que abandonar tu palabra que hace elocuentes las lenguas de los infantes. Sabiduría, capítulo 10, versículo 21. Él me pareció no tan fuerte como afortunado, ya que había encontrado la ocasión de consagrarse a ti, cosa por la que yo suspiraba, atado no con cadenas ajenas, sino por mi férrea voluntad. Mi voluntad estaba en manos del enemigo. De ella había forjado una cadena con la que me tenía aprisionado. En efecto, de la voluntad pervertida nace la pasión, de servir a la pasión nace la costumbre, y de la costumbre no combatida surge la necesidad. Con estos a modo de eslabones trabados entre sí, por eso los llama cadena, me tenía sometido en dura esclavitud. En cuanto a mi voluntad nueva, ese deseo que empezaba a nacer en mí de servirte gratuitamente y de gozar de ti, Dios mío, único gozo que ofrece garantías, todavía no tenía fuerzas para vencer a la primera, que se había ido reforzando con los años. De este modo, mis dos voluntades, una vieja y otra nueva, una carnal y otra espiritual, peleaban entre sí. Este antagonismo destrozaba mi alma. Por propia experiencia llegué a comprender aquel pasaje que había leído, cómo la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Yo me encontraba en una y en otra, pero la mayor parte de mi yo estaba en aquello que aprobaba en mí más que en aquello que en mí desaprobaba. Porque en esto último, mi yo no era mi yo porque mayormente lo sufría, pero no lo hacía voluntariamente. Sin embargo, la costumbre que había contraído me resistía con la fuerza que yo mismo le había dado. Queriendo había llegado a donde no quería llegar. ¿Con qué derecho, pues, iba a protestar contra un castigo que es la justa consecuencia que tiene que sufrir el que peca? Tampoco me valía ya aquella excusa con que solía convencerme a mí mismo, alegando que si aún no me había puesto a tu servicio, despreciando el mundo, era porque no tenía un conocimiento claro de la verdad. Ya lo tenía, y bien claro, pero yo, apegado aún a la tierra, rehusaba militar en tus filas. Tenía miedo de verme libre de aquellos impedimentos, cuando lo que tenía que haberme infundido miedo era estar impedido de ellos. Así que, al igual que sucede en el sueño, me sentía dulcemente aprisionado por la carga del siglo. Los pensamientos que constituían el núcleo de mis meditaciones se parecían a las tentativas que hacen los que quieren despertarse, pero que vuelven a hundirse en el suelo, vencidos por su pesadez. Y aunque no hay nadie que quiera estar siempre durmiendo, y el sentido común dice que es mejor estar despierto, sin embargo el hombre demora muchas veces en sacudir la modorra cuando una pesada somnolencia se apodera de sus miembros. A pesar de estar harto de dormir y de que ya es hora de levantarse, entonces es cuando se retoma el sueño con mayor gusto. Esto mismo es lo que me pasaba a mí.
Estaba seguro de que era mejor entregarme a tu amor que ceder mis apetitos. Lo uno me agradaba y vencía, lo otro me apetecía y me ataba. Ya no me quedaba respuesta que dar cuando me decías: tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Efesios capítulo 5, versículo 14. Y con la clara evidencia de que dices la verdad, no tenía palabras que decirte. Convencido como estaba de su verdad, solo me salían palabras lentas y soñolientas. Ahora mismo, ahora enseguida, espera un poco más. Pero ahora mismo y enseguida se iban prolongando. Era totalmente inútil que me deleitara en tu ley según el hombre interior, mientras existiera otra ley en mis miembros, opuesta a la ley de mi mente, y me encadenara a la ley del pecado que estaba en mis miembros. Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23. Porque la ley del pecado es la fuerza de la costumbre que arrastra y domina al espíritu, incluso contra su voluntad, en justo castigo por haberse dejado caer en ella voluntariamente. Infeliz de mí, ¿quién me libraría de ese cuerpo mortal sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor? Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Capítulo 6. Los dos relatos de Ponticiano. Voy a contar también el procedimiento que usaste para liberarme de las ataduras del deseo de unión carnal que me tenía dominado y de la esclavitud de los negocios del mundo. Confesaré tu nombre, Señor, ayudador mío y redentor mío. Yo actuaba como de costumbre, pero con una angustia creciente. Diariamente suspiraba por ti y frecuentaba tu iglesia en la medida en que me lo permitían los negocios bajo cuyo peso me lamentaba. En mi compañía estaba Alipio, libre ya de sus actividades jurídicas tras la gestión de su tercera asesoría. Se hallaba a la espera de alguien a quien vender de nuevo sus consejos, lo mismo que yo vendía las técnicas de la elocuencia, suponiendo la posibilidad de que ésta puede transmitirse mediante la enseñanza. En cuanto a Nebridio, cediendo a los ruegos de nuestra amistad, se había hecho cargo, en calidad de adjunto de la cátedra de gramática que dirigía Verecundo, ciudadano y gramático de Milán, íntimo y común amigo nuestro. Este deseaba con todo interés y solicitaba a título de amistad un auxiliar de confianza tomado de nuestro círculo. Estaba realmente muy necesitado de él. No fue, pues, el afán de mayor retribución económica lo que movió a Nebridio a ir allá, pues de haberlo querido le habría sacado mucho mayor provecho a su formación literaria, sino que nuestro amigo, cariñoso y complaciente en extremo, no quiso desoír nuestro ruego en aras de la amistad. Su actuación en este campo era muy moderada, evitando la publicidad frente a los grandes personajes de este mundo, quitando con esta actitud todo tipo de preocupación de espíritu, que él quería tener libre y desocupado el mayor tiempo posible para profundizar en algunos temas, hacer algunas lecturas u oír hablar de la sabiduría. Cierto día, pues no recuerdo los motivos de la ausencia de Nebridio, llegó a casa a visitarnos a Alipio y a mí un tal Ponticiano, africano y compatriota nuestro, que por entonces desempeñaba un alto cargo en la corte. En realidad no sé lo que pretendía de nosotros. Casualmente, encima de la mesa de juego que teníamos delante, vio un códice. Lo cogió, lo abrió y vio que se trataba de las cartas del apóstol Pablo. Se quedó sorprendido, porque había estimado que se trataría de uno de tantos textos que mi profesión me obligaba a consultar. Sonriéndome y mirándome en actitud complaciente,
manifestó su sorpresa por haberse topado de improviso precisamente con ese libro y con ningún otro más. Él era cristiano, estaba bautizado y muchas veces se postraba ante ti, Dios nuestro, en la iglesia con frecuentes y largas oraciones. Tan pronto como le expresé mi interés personal por aquellos escritos, tomando él la palabra, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre gozaba de merecida fama entre tus fieles, pero que nosotros desconocíamos hasta ese momento. Al darse cuenta de que así era, se demoró en aquella conversación, dándonos a conocer a una personalidad tan importante que nosotros desconocíamos, cosa que a él le causó profunda extrañeza. Quedamos sorprendidos oyendo tus probadísimas maravillas realizadas en la verdadera fe e Iglesia católica y en época tan reciente y cercana a nuestros tiempos. Todos nos quedamos maravillados, nosotros por tratarse de hechos tan notables, él de nuestra ignorancia sobre el particular. De aquí pasó a hablarnos de las muchedumbres que viven en monasterios, y sobre sus costumbres y del divino perfume de sus virtudes, de la fertilidad del desierto de la vida solitaria, de todo lo cual no teníamos la más remota idea. Lo que es más extraordinario, incluso fuera de Milán, había un monasterio poblado de buenos hermanos bajo la dirección de Ambrosio y nosotros no lo sabíamos. Alargaba él la conversación y nosotros le escuchábamos en silencio. Vino a decirnos que en cierta ocasión, no recordaba ahora la fecha exacta, él y 3 compañeros suyos en la ciudad de Tréveris, mientras el emperador se entretenía asistiendo a los espectáculos del circo en la tarde, salieron a dar un paseo por unos jardines vecinos a las murallas. Se pusieron a pasear en parejas formadas al azar, uno en compañía de Ponticiano y los otros 2 formando grupo aparte. Tomaron caminos diferentes. Estos últimos, paseando sin rumbo fijo, encontraron una cabaña donde habitaban algunos siervos tuyos, de quienes es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. En esta cabaña encontraron un códice en que se hallaba escrita la vida de Antonio. Uno de los 2 comenzó a leerla y acto seguido a admirarse, a entusiasmarse y a pensar mientras leía en abrazar aquel género de vida y en servirte a ti y en abandonar las ocupaciones mundanas. Ambos pertenecían a la escala de funcionarios que se denominan agentes de negocios públicos. En aquellos momentos, lleno de repente de un amor santo y de una vergüenza honesta a la vez que enfadado consigo mismo, clavó sus ojos en el amigo y le dijo: ¿Me quieres decir, por favor, a dónde queremos ir con todos nuestros afanes? ¿Qué pretendemos? ¿Qué objetivos persiguen nuestras actividades incluso en palacio? ¿Pueden nuestras aspiraciones soñar algo más que pertenecer al grupo de amigos del emperador? ¿Y en la vida misma del palacio hay algo que no sea inconsistente ni esté cargado de peligros? ¿Qué cantidad de riesgos hay que correr para llegar a un riesgo aún mayor? Y yo me pregunto ahora, ¿cuándo tendrá lugar todo eso a lo que aspiramos? En cambio, si quiero, puedo ahora mismo ser amigo de Dios. Tales fueron sus palabras. Aturdido con las ansias del despertar de una vida nueva, volvió los ojos a las páginas del libro. A medida que iba leyendo, iba operándose una profunda transformación en su mundo interior, que es donde tú ves. Su mente se iba despojando del mundo, como pudo verse poco después. En efecto, mientras leía y crecía el oleaje de su corazón, lanzaba sollozos esporádicos,
vio con clarividencia y decidió lo que era mejor. Ya tuyo, le dijo a su amigo, he roto con todas aquellas expectativas nuestras y he resuelto servir a Dios. Y lo he decidido en este mismo sitio. Si tú no te sientes animado a imitarme, no te opongas al menos. El otro respondió que quería unírsele para compartir la estupenda recompensa de tan alto servicio. Y estos dos hombres ya tuyos se habían puesto a construir la torre evangélica con los fondos precisos, abandonándolo todo y siguiéndote. Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 30. Entonces Ponticiano y su compañero, que se paseaban por otra parte del huerto, yendo en busca de los otros, llegaron al mismo lugar. Les aconsejaron el regreso, puesto que el día tocaba a su fin. Entonces ellos, exponiéndole su proyecto y la resolución que habían tomado, cómo había surgido de ellos y cómo había ido tomando cuerpo, le rogaron que no manifestaran su oposición si personalmente rehusaban unirse a ellos. Pero los recién llegados, sin cambiar en nada su actitud, lloraron por sí mismos, les felicitaron afectuosamente y se encomendaron a sus oraciones. Arrastrando su corazón por la tierra, se volvieron a palacio, mientras los otros se quedaron en la cabaña con el corazón anclado en el cielo. Ambos tenían novias, y cuando éstas se enteraron de lo sucedido, ellas también te consagraron su virginidad. Capítulo 7. Impacta a Agustín el relato de Ponticiano. Hasta aquí el relato de Ponticiano. Y tú, Señor, entre palabra y palabra hacías que me replegara y me retorciera sobre mí mismo, arrancándome de detrás de mis espaldas, que era donde me había instalado para no verme, y me ponías delante de mis ojos para que viese lo feo, deforme, sucio, manchado y ulcerado que estaba. Mi propia visión me infundía horror, pero no tenía dónde huir de mí mismo. Al menor intento de apartar mi vista de mí, tú, con lo que Ponticiano iba contando, volvías a ponerme delante de mí. Me apretabas contra mis propios ojos para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Ya la conocía, pero disimulaba. La mantenía bien oculta y me olvidaba de ella. Pero en aquellos momentos, cuanto mayor era el amor que sentía por aquellos de quienes oía contar los sanos afectos de haberse entregado a ti para que tú los sanaras totalmente, tanto más virulento era el odio que tenía contra mí mismo al compararme con ellos. Muchos eran los años que habían ido desvaneciéndose conmigo, quizá 12, desde que, cumplidos los 19, tras leer el Hortensio de Cicerón, me había sentido estimulado al estudio de la sabiduría. El caso es que iba atrasando la tarea de su búsqueda, despreciada la felicidad terrena, cuando de hecho no ya el hallazgo de la sabiduría, sino la simple búsqueda debería haber gozado de prioridad frente a todos los tesoros, todos los reinos de las naciones y todos los placeres corporales que, a la menor insinuación mía, se juntaban a mi alrededor. Y yo, joven miserable, sí, desventurado de verdad, en los mismísimos comienzos de mi adolescencia, había llegado a pedirte incluso la castidad y te había dicho, dame la castidad y la continencia, pero no ahora. Temía que me escucharas enseguida y me sanaras de la enfermedad de la concupiscencia, porque lo que yo quería era satisfacerla, no extinguirla. Me había internado por los caminos impracticables de una superstición sacrílega. Por supuesto que no me sentía seguro en esta superstición. Lo que hacía era algo así como anteponerla al resto de los demás doctrinas, que en vez de indagar piadosamente combatía con hostilidad. Pensaba yo que la razón de diferir de un día para otro el momento de seguirte únicamente ti desdeñado
toda esperanza mundana era la falta de algo seguro a donde encaminar mis pasos. Pero había llegado el día en que me hallaba desnudo ante mí mismo y en que mi conciencia me echaba en cara: ¿dónde está tu palabra? Tú andabas diciendo por ahí que no estabas dispuesto a sacudir la carga de la vanidad por no estar seguro de la verdad. El caso es que ya estás seguro de la verdad y, sin embargo, la vanidad sigue oprimiéndote. Ahí tienes a otros que sin demora te escogieron, a otros que ni se han agobiado tanto en la investigación, ni han meditado sobre ella 10 años más, reciben en hombros más libres alas para volar. En medio de estas reflexiones me consumía interiormente. Me invadía una confusión tremenda mientras Ponticiano continuaba su relato. Una vez que acabó de hablar y que ventiló el asunto que le había traído, se marchó. Fue entonces cuando yo me encaré conmigo mismo. ¿Qué cosas me dije? ¿Con qué pensamientos fuertes como azotes flagelé mi alma para ver si me seguía en mi intento de ir en pos de ti? Pero ella se resistía, rehusaba acompañarme sin dar excusa alguna. Ya estaban agotados y rebatidos todos los argumentos. Solo quedaba un temblor mudo. Mi alma sentí verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía hasta matarla. Capítulo 8. La crisis en el jardín de Casiciaco. Entonces, en medio de aquella encarnizada pelea de mi casa interior y que yo había avivado fuertemente en la intimidad de mi propio corazón, alterado tanto mi rostro como mi mente, me acerco a Alipio exclamando: «¿Pero qué es lo que nos pasa? ¿Qué significan esas palabras que acabas de oír? Se levantan los que no han estudiado y conquistan el cielo, y ahí tienes. Nosotros, con toda nuestra ciencia, pero sin corazón, nos revolcamos en la pasión y la sangre. ¿O es que sentimos vergüenza de seguirlos porque se nos han adelantado y no nos da vergüenza siquiera el no seguirlos?» Dijo no sé cuántas cosas por el estilo, pero me arrancó de su lado mi propia agitación, quedándose él desconcertado y contemplándome en silencio. Mi lenguaje no era el acostumbrado. La frente, las mejillas, los ojos, el color, la modulación de la voz reflejaban el estado del ánimo con mayor claridad que las palabras que lograba articular. En la residencia donde nos hospedábamos había un pequeño huerto. Disfrutábamos de él como del resto de la casa al no ocuparlo su propietario. Hasta ese huerto me había lanzado la tormenta de mi corazón, donde nadie interfiriera el encarnizado combate que había entablado conmigo mismo y cuyo desenlace tú conocías y yo ignoraba. Lo único que hacía era volverme loco, pero con una locura saludable. Estaba muriendo para vivir. Sabía lo malo que estaba, pero no sabía lo bueno que iba a estar dentro de poco. Me retiré pues al huerto. Alipio iba detrás de mí, pisándome los talones. Su presencia no me impedía sentirme solo. ¿Cómo iba a abandonarme él viéndome presa de tal agitación? Nos sentamos lo más lejos que pudimos de los edificios. Mi espíritu vibraba indignado con una rabia que era un auténtico torbellino, y todo porque no acababa de llegar a un acuerdo contigo, Dios mío. Mientras todos mis huesos me gritaban que había que llegar a ese acuerdo, y lo hacían con alabanzas que llegaban hasta el cielo. Hasta allí no se llega en barco ni en carro de 4 caballos ni a pie, como había hecho el trayecto desde la casa hasta el lugar donde nos hallábamos sentados. No solo el ir, sino también el llegar allá, no consistía más que en querer ir.
pero quererlo vigorosa y totalmente, y no andar con la voluntad medio enfermiza, yendo de acá para allá, que lucha cuando una parte del alma se eleva y otra se derrumba. Por último, en el vaivén de mis vacilaciones hice muchas cosas con el cuerpo que a veces los hombres tratan de hacer y no pueden por no disponer de los miembros requeridos, por tenerlos atados con ligaduras, debilitados por la enfermedad o impedidos por cualquier otra causa. Si me tiré de los pelos, si me golpeé la frente, si con los dedos entrelazados oprimí las rodillas, lo hice porque quise, pero pude haberlo querido sin seguirlo. De no haberme obedecido la movilidad de mis miembros, por consiguiente, hice un montón de cosas en las que no era lo mismo querer que poder. Sin embargo, no hacía lo que ejercía sobre mí un atractivo incomparablemente mayor. El caso es que yo lo hubiera podido hacer cuando hubiera querido, porque de quererlo lo habría podido. No me cabe la menor duda. Aquí se identificaban posibilidad y voluntad, y el mismo querer era ya hacer. Y, sin embargo, no acababa de hacerlo, y más fácilmente obedecí el cuerpo a una débil insinuación del alma, y movía a su mandar los miembros, que no el alma a sí misma para cumplir lo que mucho quería, y con el solo quererlo se cumplía.